Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a leer la palabra de Dios. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Amén. ¿Ya hallaron? Leamos el verso 5 al verso 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vamos a llamar la enseñanza la autoridad de Jesús. Pueden sentar. Hay una particularidad en el ejercicio de la autoridad, y es que quien la ejerce debe de reunir ciertas cosas. No todo el que piense que tiene autoridad la puede ejercer. En el capítulo 19 del libro de los Hechos, ustedes van a encontrar unos exorcistas que querían ejercer autoridad sobre unos demonios. Y la Biblia dice que el endemoniado les dijo: a Jesús conozco y también sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Esto solo para decirles de que cuando uno habla de la autoridad, debe de reunir tres cosas que son vitales: espiritual, moral y de conocimiento. Y en Jesús están las tres. No hay alguien tan santo como Él, tan incuestionable como Él, y que tenga tanto conocimiento como Él. Pablo escribe en la carta a los Colosenses y dice: en Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¿Y qué? Y del conocimiento. Y aquí nos encontramos con un caso muy interesante que habla de la autoridad. El criado del centurión, el centurión era romano. Su criado estaba grave, enfermo, era paralítico, según dice el Evangelio de Lucas. Aquí se dice criado, en el Evangelio de Lucas se dice siervo, que es el equivalente. Y menciona aquí cómo este hombre viene a Jesús, se postra y le dice: Señor, ¿cierto? Eso es lo que le dice.
Vino a Capernaum y vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Dos cosas importantes que se debe de tener en cuenta en lo que sucede aquí. Lo primero, el concepto que tiene el centurión de Jesús. Sabe que Él es el Señor. Y claro, es que hay unos antecedentes. Si lees los primeros versículos del capítulo 8, Jesús acaba de sanar a un leproso. El leproso ha venido a decirle: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, ¿qué le dijo? Quiero, sé limpio. Extendió la mano, le tocó y la lepra desapareció. Importante, ¿no le parece? Y seguro que él había escuchado mucho hablar de Jesús. Ahora, tiene la oportunidad, acude a él, le reconoce su señorío, pide su ayuda, y Jesús, que nunca es indiferente. ¿Está claro? Él no es indiferente. De una vez le dice: yo iré, ¿y qué? Y le sanaré. Pero ahí es donde viene algo muy interesante, porque el centurión dice: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Di la palabra y mi criado será sano. Y le explica por qué. Es que yo también soy un hombre que estoy puesto sobre autoridad, pero también estoy bajo autoridad. Y sucede que yo le digo a un soldado: venga, y viene, vaya y va. A mi criado le digo: haz esto, y lo hace. Yo creo que tú eres el Señor. Es más o menos lo que él está diciendo. Usted verá si alaba a Dios, hermano. Diga, qué importante la autoridad, ¿no? Y en la Biblia uno va a encontrar cualquier cantidad de escenarios donde la autoridad de Jesús aparece. Si usted sigue leyendo la Escritura, encuentra que los ha enviado a cruzar al otro lado, el mar se enfurece, los discípulos se llenan de pánico, él, al ver la angustia de aquellos que lo despiertan, les dice: hombres de poca fe, se levanta, reprende el viento y el mar, y hubo calma. Y ellos decían: ¿quién es este? Que aún el viento y el mar, ¿qué? O sea, ¿tiene qué? Autoridad. Si sigue leyendo, encuentra que va a Gadara y encuentra un endemoniado. Nadie había podido hacer nada, pero aquel día fue el día más maravilloso para ese individuo, porque de vivir en los sepulcros, de ser estigmatizado, de vivir una tragedia, ahora el hombre, después que Jesús ejerce la autoridad sobre la influencia demoníaca, el hombre ha quedado libre, la gente se admira, y como si fuera poco, dice el Evangelio de Lucas, comenzó a decirle a la gente lo que había pasado. Jesús le ha dicho que no lo siga, que se quede por allí. Claro, es que realmente cuando Jesús habla, algo pasa. Una vez le enviaron a unos alguaciles o soldados con el objetivo de que lo llevaran preso. Y resulta que cuando ellos llegan, encuentran a Jesús hablando. Y ellos se quedan maravillados y no lo llevaron. Aparecieron donde los sacerdotes con las manos vacías. La orden era: hay que traerlo, pero no lo llevaron. ¿Por qué no lo trajisteis? Es que nunca hemos oído hablar un hombre como este. Porque él hablaba con autoridad y no como los escribas. Por eso la autoridad de Jesús es tan importante en su vida y en mi vida.
Él ha dicho en el capítulo 15 del Evangelio de Juan: permanezcan en mí y yo en vosotros, porque separados de mí, de la única manera que la autoridad de Jesús se hará visible en el escenario de este tiempo es que usted esté en Él y Él esté en usted. Alabe al Señor. Necesitamos la autoridad. No le vaya a suceder a usted lo que le pasó a los discípulos. Recuerdas que Jesús está en otro lugar y han venido a traerle una persona que tiene problemas serios, problemas espirituales, porque el tipo estaba poseído del mal. Y lo han traído para que lo sanen. Pero ellos no pudieron hacerlo. Cuando llega Jesús, de una vez acuden a él y dicen: Señor, vea, lo trajimos para que lo sanaran y no ha pasado nada. Jesús les dice: ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? Lo libera. Y luego los discípulos aparte le preguntan: Señor, ¿nosotros por qué no pudimos hacer eso? ¿Por qué? Bueno, puede darse que a causa de la ausencia de Jesús en la vida, las adversidades de donde vengan puedan hacernos frente e inclusive derrotarnos. Y no era nada fácil para los discípulos producir una liberación de ese orden, pues hasta ese momento ellos todavía seguían a Jesús como un líder cualquiera, un caudillo del pueblo, un gran político. No lo seguían como lo que Jesús de verdad es. Y en esa condición no hay autoridad, no la hay. Usted y yo necesitamos seguir a Jesús, no como un hombre excelente, importante, líder, destacado, reconocido. Usted y yo debemos de seguir a Jesús como lo que Él es, el verdadero Dios y la vida eterna. En la medida que usted y yo le sigamos así, creyendo así, la autoridad de Jesús va a estar en su vida y va a estar en mi vida. Es más, ustedes leen que cuando Él los envió de dos en dos, les dio autoridad. Esa autoridad fue momentánea, fue circunstancial, no volvió a suceder hasta después del Pentecostés. Y ya verán ustedes que han ido a cumplir la misión. Y dice la Escritura que cuando regresaron estaban maravillados, equivalente a asombrados, porque cuando la Biblia habla de maravillados es el equivalente a asombrados. Oh, yo me los imagino diciendo así: wow, ¿cómo es que nosotros echábamos esos demonios fuera? ¿Qué cosa? No. ¿Qué te parece, Juan? ¿Qué te parece, Pedro? ¿Qué opinan ustedes? Y han venido a decirle a Jesús. Y Jesús le dijo: sí, yo vi a Satanás caer como un rayo. Pero ustedes no se gloríen de eso. Gloríense de que el nombre de ustedes está escrito en el libro de la vida. Gloria a Dios. Entonces necesitamos hoy más que nunca en la iglesia la plena convicción de que la autoridad de Jesús nos ha sido dada. Eso es lo que dice el libro de los Hechos. Quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo y entonces me serán testigos ¿a dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y usted ve que después de Hechos 2, los discípulos donde iban, algo sucedía. Fuera de lo normal,
La serpiente que ha mordido a Pablo no pudo producir daño en él. Aquella muchacha que tenía espíritu de adivinación y que generaba ingresos a los que le manipulaban, llegó el momento que ante la autoridad de Jesús en la vida de Pablo ha sido libre. Si usted mira a Pedro allá en el templo La Hermosa, donde hay un mendigo esperando que le den unas monedas, ¿recuerdas lo que pasó? La Biblia dice que ha pedido unas monedas y entonces Pedro y Juan le dijeron: no tenemos ¿qué? Plata ni oro, pero lo que tenemos. ¿Y qué era lo que ellos tenían? Autoridad. Lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el que había estado allí postrado mendigando se ha levantado y ha podido caminar, y entonces se generó un gran movimiento aquel día que fue de tal magnitud que llevó a Pedro a exponer un sermón con tanta autoridad que 5,000 personas decidieron caminar con Jesús. Hoy necesitamos una iglesia que tenga ¿qué? La autoridad de Jesús, que pueda sin temor poner en práctica lo que Jesús delegó en la gran comisión. Vaya, prediquen el evangelio. Y si usted lee el último texto de ese capítulo, dice que después de que el Señor ascendió, los discípulos salieron por todas partes predicando la palabra y ayudándolos el Señor con las señales que le seguían. Así que usted y yo debemos de tener claro que somos el ejército de Dios, no un ejército armado como el común de los ejércitos, de armas corruptibles, terrenales, que afectan, que hacen daño, que generan temor en la humanidad. No, la autoridad que usted y yo tenemos es el Espíritu Santo en su vida y en mi vida, que hace que podamos sanar enfermos en el nombre de Jesús, echar fuera demonios en el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo en su vida y en mi vida, que es la investidura de Dios, que es la autoridad de Dios en usted y en mí, que es Dios en usted y en mí, hace posible que el veneno no haga daño, que la mordedura de la serpiente no nos afecte, y que cuando oremos por los enfermos veamos la obra de Dios realizada. Gloria a Dios. Necesitamos una iglesia hoy más que nunca que tenga autoridad. Y esa autoridad se obtiene cuando se vive la vida cristiana. Y la vida cristiana parte de un principio simple: obedecer, hacer lo que Dios manda, creer como Él enseña, vivir como Él lo exige. Cada individuo que se somete a la voluntad de Dios le pertenece por derecho, le viene de Dios la autoridad necesaria para enfrentar lo que sea. En el campo o en la ciudad tendrá autoridad inclusive para tener control de sí mismo. Pablo escribe eso, porque no tenemos ¿qué? Contra carne y sangre, sino contra principados. Pero hay un texto importante, dice que Él nos ha dado ¿qué? Espíritu de ¿qué? De poder, de autoridad y de dominio propio. ¿Por qué yo no puedo dominar mis pasiones? ¿Por qué no puedo vencer mis deseos? ¿Qué pasa? Se ha roto el hilo que une el cielo con esta telaraña. ¿Por qué no puede descender el auxilio de arriba? Es tiempo entonces de reflexionar y pensar: si Dios nos hace saber
que somos sus hijos, que cosas como las que Él hace, las podemos hacer. ¿Por qué no pasan en mí? ¿Por qué no pasan en el escenario donde yo me muevo? ¿Qué impide para que la obra de Dios se dé a conocer? Vale la pena hacer una reflexión, porque les tengo una noticia importante. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Está aquí en esta noche. Alaben el nombre de Cristo. Por eso me encanta esa canción que hace muchos años escuchaba y ya no la volvieron a cantar. Yo quiero sentir el poder de Jesús. Necesitamos que cada creyente no se conforme con cargar la Biblia y venir a un culto, o en otros casos inclusive peores, quedarse tranquilo atendiendo cualquier otra cosa antes que buscar de Jesús. Necesitamos creyentes que entendamos que en medio de esta sociedad somos la gente más privilegiada. No hay un pueblo en la tierra que sea más privilegiado que usted y yo. ¿Escuchó? En el tiempo de Israel, Dios legisló para ellos. Y no hubo un pueblo tan importante como el pueblo de Dios, el cual Dios hizo sus leyes para ellos. Pero hoy usted y yo somos más privilegiados que ellos. Porque para ellos sus promesas eran materiales. Hoy para usted y yo son espirituales y son eternas. Y nos son dadas y podemos ponerlas a funcionar en la medida que creamos de verdad en la autoridad que Jesús tiene para darle a usted y para darle a todo el que pueda creerle. Usted recordará lo que pasó en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Después de ese movimiento que se da, la gente viene y le dicen a Pedro: ¿y ahora qué hacemos? Y él les dijo: arrepiéntase, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y sean llenos del Espíritu Santo. Y les explica: porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién más? Para vuestros hijos. ¿Y para quién más? Para los que están lejos. ¿Y para quién más? Y para todos los que el Señor nuestro Dios llamará. O sea que si Dios lo ha llamado a usted, usted tiene un privilegio hoy enorme, grande, inigualable. Así que aprópiese de esa bendición y permita que usted sea el templo del Espíritu que se mueve, la casa de Dios que camina, la morada de Dios que no solamente disfruta, sino que lo que hay en usted trasciende a los que le rodean. Eso es lo que necesitamos hoy. Una iglesia que se convierta en un ente de cambio. Y para que eso sea posible, se requiere la autoridad de Jesús. ¿La tienes? Señor.